Por un tema que como sociedad siempre nos conmueve, ¿no? Y lleva a tomar acciones para, bueno, tratar de prevenir y fundamentalmente evitar casos de violencia contra la mujer, ¿no? Exactamente. Bueno, y a propósito, Fe, incluso el semanario Búsqueda también daba cuenta la semana pasada de información que de alguna manera discriminaba por departamento, ¿no? Y cómo este fenómeno de violencia doméstica, de alguna manera hay que abordarlo, sobre todo pensando en el interior del país, en algunas localidades donde quizás allí los servicios no llegan de la misma manera que en la capital. Pero vamos a analizar todo este asunto con una experta en la materia. Sí, exactamente. Mariela Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, nos visita para abordar entonces este tema. Bienvenida, ¿eh? ¿Cómo está? Muchas gracias, un gusto estar acá. Lo que se publica hoy, como decía Sole, en Búsqueda hace referencia a las denuncias discriminadas por departamento de casos de mujeres que denuncian haber sido objeto de algún tipo de violencia. Lo que no quiere decir que en ese departamento sean más violentos o no, sino que simplemente se denuncia más. Claro. Que esa discriminación me parece importante hacerla también, ¿no? Bueno, es muy importante porque ha habido en el Uruguay un aumento notable en los últimos 10, 15 años de las denuncias, porque lo que ha habido es un aumento muy fuerte de la conciencia de las mujeres en términos de sus derechos, de que no tienen por qué admitir que en sus relaciones de pareja o de expareja se vivan situaciones de autoritarismo, de dominación que lleguen a niveles de violencia no solo psicológica, sino muchas veces económica, patrimonial y física. Así que ha habido un aumento de la conciencia ciudadana, de las mujeres en particular y de la sociedad en su conjunto. Pero este aumento de conciencia no es homogéneo y no es idéntico en todo el país. Hay dos fenómenos fundamentales. Por un lado es cómo se van procesando los cambios culturales y que esta forma de entender la vida de relación, que está muy marcada por las creencias y por las pautas, por cómo entendemos las relaciones entre mujeres y hombres, la familia, la pareja, esto va cambiando con ritmos diferentes según se estén en zonas de mayor concentración de población o en zonas más aisladas. Esto es un fenómeno que se da para todos los temas, pero también pasa por la vida personal y por la forma de ser y la historia particular de cada una y de cada uno. Y entonces hay esas variables, la personal y la social, que hace que lo que pase en los centros metropolitanos más grandes a lo que pase en el interior del país o en algunos puntos del país sea diferente. Bueno, se hablan de pautas culturales que justifican la violencia del hombre hacia la mujer, por ejemplo, en el interior. ¿Y cuánto influye? Porque hablamos de que cada año hay más denuncias por motivo de violencia doméstica, que en realidad no quiere necesariamente decir que haya más violencia, sino que las mujeres se están animando más a poder, bueno, tratar de pedir ayuda para salir de esa situación. Pero también se hablaba de la importancia de que, por ejemplo, la policía esté capacitada, ¿no? Porque una mujer que no recibe contención al momento de hacer la denuncia, bueno, le están quitando esa posibilidad, ¿no? Porque cuando le dicen, ¿qué habrás hecho para hacer enojar a tu marido? Que algunas mujeres relatan esa situación. Sí, primero quiero decirte que las pautas culturales machistas están en todo el país. Nosotros notamos que según el territorio y la convivencia y la concentración de población, estas pautas culturales van cambiando, pero el problema lo tiene el Uruguay todo. Claro. La prevalencia de la violencia de género en el Uruguay es alarmante si vemos el número de población y el número de mujeres que dicen vivir violencia de género en su casa, pero también en la calle, también en el trabajo, es decir, que es un fenómeno extendido. El Ministerio del Interior hace y continuará haciendo un trabajo permanente de capacitación, de formación de los funcionarios policiales. Nosotras decimos que la lucha contra la violencia de género, que se da en un marco de la lucha contra la violencia social en general, tiene de alguna manera que involucrar a todas las instituciones. En el caso de las pequeñas localidades, bueno, el Instituto de las Mujeres está buscando avanzar en generar mayores servicios, pero también nos parece que los centros de salud del Ministerio de Salud Pública,
cumplen un papel muy importante, que también las mutualistas, de hecho, ellos tienen equipos de referencia en violencia de género que muchas veces no son Se va a conocidos. entregar una guía ahora, Ahí que fue está. anunciada por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Para capacitar al personal de la salud en detectar situaciones de Está violencia. dentro del protocolo de la consulta incluso. a un Vienen especialista. capacitando y estos equipos de referencia están creados hace más de 10 años. De todas formas, no se conoce tanto y muchas veces las mujeres no recurren a plantear esta situación a los centros de salud. Lo que nosotros recomendamos es que cuando una mujer está preocupada, que en general genera angustias, sentimientos de culpa, cuanto más chiquito es el lugar, más vergüenza da hablar de esas cosas. Lo importante, antes de hacer la denuncia, sea quizás consultar y pedir apoyo en gente de su confianza, si hay servicios de atención, en los servicios de atención, en su centro de salud, de manera que cuando vaya a dar la denuncia ya esté Ya haya atendido la red. preparada, Tenga ya esté ahí. preparada sobre las consecuencias. Por Esté supuesto que se arropada. requiere una buena atención policial, eso sin ninguna Bueno, duda, como vos decís. Y ahí vamos a un punto muy importante, porque exhortamos a las mujeres a que denuncien, a que se atrevan a denunciar. Solicitamos o pedimos que nadie se transforme en un testigo silencioso, sino que yo advierto que en la casa de algún vecino o en la calle se da una situación de esta y la denuncie. Eso ha llevado que en 2017 haya habido 39.211 denuncias. 39.211 denuncias. Queda un promedio de algo más de 107 denuncias por día. Está bien, Sí. vamos tomando conciencia, hay que denunciar. Ahora, ¿qué pasa del otro lado del mostrador? ¿Está dada la capacidad, la logística como para responder a estas 107 denuncias por día? Efectivamente es una muy buena pregunta. Yo diría, lo primero no es la denuncia, Claro. lo primero es prepararse para la denuncia y ahí hay servicios del Instituto de las Mujeres en todo el país, hay servicios en algunos casos de las intendencias, en Montevideo es muy claro, las comunas mujer, están los centros de salud para poder prepararse. Y yo creo que todavía el país no está preparado para responder a no a las denuncias, para responder al problema tan grave que implica la atención, implica el acceso a la justicia e implica la prevención, el cambio de las pautas con las que vamos criando a las niñas, a los niños, a los adolescentes, que es la forma más importante de disminuir la existencia de la violencia de género. La ley integral es un elemento sustantivo en el Uruguay. Yo creo que todos nos tenemos que, de alguna manera, preparar para mejorar la actuación. La ley da un marco, aumenta los derechos, aumenta la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Plantea que el Estado también se tiene que ocupar de los hombres agresores y bueno, en eso estamos todas las instituciones empezando a prepararnos para ajustar nuestros dispositivos para dar una mejor respuesta. Ahora, es muy importante entender de que es indispensable justamente las modificaciones que las instituciones, desde la Fiscalía, la Policía, Claro. el Ministerio de Desarrollo Social, el Poder Judicial, tenemos que hacer para la protección, pero también para la prevención. Claro. Y ahí la educación tiene un papel central. Y el tema de la vivienda, que también es otro punto fundamental, porque bueno, estamos hablando de una mujer que muchas veces tiene que irse, obviamente, de ese lugar, de esa vivienda que comparte con el agresor. ¿Y qué posibilidades reales hoy está ofreciendo el Estado? Sabemos que hay 3 alternativas, no sé cómo esto se da en el interior del país, a diferencia de la capital, donde quizás allí se concentren más soluciones en ese aspecto. La ley plantea la importancia de las respuestas habitacionales. Y ahí yo quiero hacer una reflexión que es bien importante. Una cosa es la generación de la protección a la mujer y otra cosa es la solución a la respuesta habitacional. En la ley, por ejemplo, se plantea que si una pareja en situación de violencia de género está alquilando, la mujer tiene el derecho y tiene la prioridad para quedarse con ese contrato de alquiler. Es decir, que lo primero que hay que proteger es que si la mujer, que en general está acompañada de niñas, niños y adolescentes o personas mayores a su cargo, vive en una vivienda, la prioridad es que
quede ella con sus niños allí y que sea el hombre agresor el que se tenga que retirar. Pero a su vez recibir una subvención para pagar el alquiler, porque no nos olvidemos que el agresor generalmente... No todas las mujeres que viven violencia doméstica son pobres. La violencia doméstica, pero digo, está es una en todas las característica del agresor no dejar que esa mujer tenga independencia económica, por ejemplo, en muchos casos. Digo, no, más allá. eso es un mito. Eso no es el conjunto de la realidad. Lo que a nosotros nos golpea normalmente, lo que aparece con más fuerza en relación al tema de la vivienda, es cuando se conjuga una condición de vulnerabilidad, de pobreza grave y la violencia de género. Ahí tenemos un problema de vivienda muy grande, porque también es frecuente que estas mujeres, por la relación de dependencia económica, no trabajen, vivan en el entorno del hombre. Entonces ahí sí necesitamos las respuestas habitacionales que coordinamos con el Ministerio de Vivienda para poder dar una respuesta. Pero es un tema muy importante que tenemos que seguir profundizando para que la mujer pueda realmente construir una vida con autonomía, ¿verdad? Claro, porque a veces se estigmatiza a las clases socialmente más vulnerables, ¿no? Sí. Bajas. Y también tiene ustedes cifras de qué porcentaje de las denuncias se dan en otro ámbito de la sociedad, en clase media o alta. Por supuesto. Nosotros tenemos situaciones de violencia de género en todo el espectro social, profesional. ¿No discrimina por pobreza o no pobreza? No discrimina. No discrimina. La gran diferencia es que las mujeres que están en una situación económica más estable pueden tomar decisiones con más facilidad, claro, si tienen su propio trabajo, o tienen redes sociales de apoyo más redes sociales más se cercanas. refiere a contención familiar o acceso amigos, a terapia. Vecinos, claro, conocimiento de abogados, conocimientos de una estructura que les permite de alguna manera resolver su tema, a veces, muchas veces, digamos, planteándose una separación y un divorcio. Tengo la percepción. Ahora, mientras está el tema de la solución habitacional, hay refugios que se ofrecen para las mujeres. Nosotros les llamamos centros de estadía transitoria y son centros de protección. Es decir, una cosa es la solución permanente de las mujeres en situación de violencia de género y otra cosa es lo que tú decías, cuando viene la situación aparece como muy peligrosa para su vida, evidentemente que lo primero es salir de ese entorno porque puede ser grave para la mujer y los niños. En ese caso hay algún tipo de respuesta de protección a las mujeres, quizás también insuficientes. Esa protección muchas veces tiene que ser transitoria para lograr la solución definitiva con una respuesta habitacional. Yo tengo la percepción, seguramente la gran mayoría tengamos, de que la sociedad está cada vez más violenta. Sí. ¿No? Y cuando se da una denuncia es porque la agresión ya se consumó. Y lo que hay que evitar es precisamente llegar a ese extremo de evitar la agresión. Claro, la denuncia seguramente evite un final trágico, un caso de femicidio, ¿no? Una denuncia hecha a tiempo y la actuación policial también que llegue a tiempo. Y usted recién manejó un término realmente importante, educación. Sí. Educación como la gran herramienta para prevenir cualquier tipo de hecho de violencia, para ni siquiera llegar a la denuncia. Se están coordinando también trabajos más allá de estas charlas que dan desde el MIDES, estos talleres en los lugares y en los centros donde se dio algún caso de femicidio. A nivel nacional, a nivel general, ¿se está trabajando en ese sentido? Sí, nosotros tenemos muchas líneas de trabajo en ese sentido. Por supuesto que están estos equipos multidisciplinarios que van por las localidades y que trabajan en forma permanente con los actores locales de esas pequeñas localidades. Pero trabajamos mucho a nivel de la educación, con material, con capacitación y formación a los maestros y a los docentes, pero también quizás la movida más importante es la generación de campañas donde sean los propios adolescentes los que participen. Y nosotros desde hace 2 años tenemos la campaña de Noviazgos Libres de Violencia, sí, que ha convocado un número muy importante para nuestro país de adolescentes. El año pasado participaron 12.000 chiquilines de todo el país, también de pequeñas localidades, donde ellos mismos reflexionaban sobre su forma, sobre su trato cotidiano
tomaban conciencia y hacían canciones, materiales de difusión, en fin, para poder hablar con otros adolescentes. Este tipo de cosas es bien importante. También estamos trabajando con la ONFI, con la Organización del Fútbol Infantil. Nosotros creemos que el baby fútbol es un semillero no solo de niños jugando y de niñas jugando, sino también es un espacio de un gran aprendizaje. Ahí se pueden manejar, o se manejan, digamos, muchas veces pautas muy machistas, sobre todo dirigido a los chiquilines chicos, ¿no? Que van aprendiendo la importancia de ser fuerte, de poner la pata, bueno, en fin, lo que se le dice en el fútbol, ¿no? O no seas mariquita cuando... ¿no? Sí. Entonces, poder ir desarmando y eso, y ahí con la dirigencia del fútbol infantil ha sido bien interesante y hemos hecho manuales, materiales para trabajar con los entrenadores, con los orientadores deportivos del baby fútbol. Vázquez ya anunció la creación de este organismo centralizado, digamos, donde se busca la colaboración para todo lo que tiene que ver con la seguridad de distintos actores del gobierno, además del Ministerio del Interior, la Fiscalía, también el MIDES, el BPS. Desde el MIDES, ¿cuál va a ser el aporte, por ejemplo, también en todo lo que tiene que ver con estas personas con antecedentes de abuso, de agresión, de violencia? ¿Cómo van a colaborar? Bueno, ¿qué se sabe hasta el momento? Efectivamente, la ministra de Desarrollo Social participó en la reunión de ayer. Vamos a formar parte de ese equipo de trabajo, seguirá elaborando. Nosotros... desde el punto de vista del Instituto de las Mujeres tenemos un convenio con el Ministerio de Interior, trabajamos en conjunto el intercambio de datos, creemos muy importante un sistema de información. Nosotros en pocos días vamos a tener un encuentro nacional de comisiones departamentales, donde uno de los elementos que se van a poner en común es algo que a nivel de todos los ministerios tomamos el acuerdo, Ministerio de Interior, Ministerio de Salud Pública, el INAU, nosotros, por ejemplo, sobre cuáles son los factores de riesgo a las situaciones de violencia de género y qué tenemos que hacer en ese sentido. Es decir, que hay un trabajo colaborativo permanente en las cuestiones de violencia de género, entonces, sin ninguna duda, que vamos a seguir trabajando en ese sentido, siempre como... Pero ¿cuál sería el aporte? Dice, ¿Cuál sería el plus que agrega esto entonces, si ya vienen trabajando? La primera reunión... es algo bastante que trasciende la violencia de género, ¿verdad? Entonces, la reunión está más... esta reunión de coordinación que se hizo por primera vez en Presidencia de la República fue la primera reunión y la idea es trabajar coordinadamente. Para redondear, se han escuchado muchas críticas en torno al nuevo Código de Proceso Penal, que, entre otras cosas, ha generado una oficina especializada en asuntos de violencia doméstica, de violencia contra las mujeres. Más allá de las críticas generales, para el estudio de este tipo de casos, creo que ha sido una buena herramienta la creación de esta oficina, ¿no? Sin ninguna duda, nosotros, como recién decía, coordinábamos permanentemente Ministerio de Interior y Fiscalía. Hay muchos elementos en común para, sobre todo, facilitar el acceso a la justicia. A la denuncia. Para el acceso a la justicia, no es solamente la denuncia. La ley integral, en realidad, mantiene para el caso de la violencia de género el Código General del Proceso y plantea la importancia de la existencia de juzgados multimaterias para que una mujer víctima de violencia de género en una sola sede pueda tramitar todos los asuntos, es decir, que se unifique dónde tiene que tramitar lo que es la denuncia, pero también para una mujer es muy importante la tenencia a los niños, el régimen de visitas, las pensiones alimenticias que hoy salía a colación lo del sustento económico. Entonces, todo esto implica una actuación coordinada entre el Ministerio de Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial. Muy bien. Bueno, Mariana Mazzotti, muchísimas gracias por su visita y por ayudarnos a analizar todos estos datos que han surgido en las últimas horas respecto a la cantidad de denuncias que se desarrollan en los distintos puntos del país y a las políticas que se van a llevar a cabo para, en definitiva, tratar de reducir los números o los casos de violencia doméstica. Sí, no, interesante también esto que van a trasladar a las localidades donde, bueno, hemos
contado los terribles hechos de violencia ocurridos, por ejemplo, el caso de Sarandí del G, donde, bueno, la idea es ahora brindar talleres una vez que, bueno, pasó un periodo prudente, ¿verdad?, luego de toda la sensibilidad generada para esa comunidad, todo el dolor, poder ir con talleres y poder, bueno, de alguna manera hablar de estos temas con la comunidad que, bueno, ha estado allí, ¿no? Sarandí del G es una comunidad muy interesante, tiene redes sociales muy potentes. Nosotras concurrimos por invitación de ellos hace 2 años, una red que hace mucho trabajo de prevención, requerían un servicio de atención y se instaló allí porque logramos un convenio entre el Instituto de las Mujeres y la Intendencia de Durazno. Entonces, desde hace 2 años, además de tener una oficina especializada del Ministerio del Interior, hay un servicio de atención en violencia doméstica. Quiere decir que tenemos la red, tenemos servicios, pero las situaciones suceden, porque muchas veces a las mujeres les cuesta mucho tomar la decisión, tienen miedo, tienen vergüenza, entonces es algo que tenemos que seguir trabajando y continentando. En Sarandí del G, como les digo, hace mucho que venimos trabajando, seguiremos trabajando y estos talleres para poder volcar esa angustia y seguir sacando fuerzas para luchar contra esta problemática son muy importantes. Bueno, y me quedo con esa reflexión final, porque recién decía la importancia de hacer la denuncia al Zócalo, pero lo importante que decía ella, que es primero buscar esa contención, esa red, ¿verdad? Hay en todo el país servicios que permiten justamente brindarle, además, bueno, capacitación para ver cómo manejarse frente a una situación como esta, además de la denuncia, pero sobre todo lo anterior, el paso previo, que es asesorarse, es buscar el apoyo de organizaciones especializadas para contener a las mujeres en todos los aspectos. Y otra cosa que decíamos, el año pasado un promedio de 107 denuncias por día, quiere decir que fueron bastante más las mujeres agredidas por día durante 2017, porque hay unas cuantas que aún no dan ese paso de la denuncia. Pero bueno, muchas gracias por su visita.